Imposible empezar la primera predicación del año a la luz de los días que hemos tenido sin haceros una pregunta. ¿Cómo se han portado los reyes? Por las sonrisas veo que bien, ¿no? Veo que ha ido todo bien. Jóvenes, la videoconsola, bueno, igual ya no es videoconsola, ¿no? Me he quedado un poco desfasado. Ahora ya es más otra clase de cosas. Adultos, ese perfume, ese suéter tan deseado todo el año que por fin llega. Bueno, me alegro de que haya ido bien. De entrada es importante empezar el año hablando de regalos, porque al final los regalos son algo que nos define. Os lanzo esa idea inicial. Los regalos son algo que nos definen como personas, ¿no? Son algo muy específico, muy concreto, dan a conocer lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que queremos, qué es lo que nos motiva, ¿no? ¿A quién le regalan algo que no quiere? Bueno, quizás sí, ¿no? Pero hoy en día con los tickets de descambio y demás, pues se puede solucionar. Así que de entrada esta idea, los regalos son algo tan específico que nos definen incluso los propósitos que nos marcamos para el año, ¿no? Lo que nos motiva a empezar otro año más, a continuar, etc. Nos pasa un poco como con las palabras, ¿sabéis? Hemos dejado atrás un año, empezamos el 2024 y siempre está ese palabrejo que nos vamos repitiendo año tras año, ¿no? Adelgazar, crecer, mejorar, que mejorar viene a ser adelgazar también. Y se va repitiendo año tras año, es algo específico, concreto, pero que refleja también lo que queremos, lo que nos motiva a tomar decisiones, nuestros deseos. Mirad, justo antes de que acabase el año, unos días antes, leía un artículo de la prestigiosa revista Time que hablaba precisamente de lo que han sido las palabras más populares del año 2023 en diferentes países del mundo, diferentes regiones del mundo, ¿vale? Os he seleccionado dos ejemplos. En Kenia, en África, la palabra del año 2023 ha sido Kitawaramba. Kitawaramba, seguro que no se pronuncia así, pero es lo mejor que puedo ofreceros esta mañana. Kitawaramba. ¿Y qué significa Kitawaramba? Pues significa volverá para darte caza. Eso, algo, volverá a ti para cazarte. Un poco mala, ¿no?, la palabra, como para escogerla como palabra del 2023. Sin embargo, el autor del artículo explicaba el motivo, y es que en Kenia justo este año han habido muchas manifestaciones multitudinarias, violentas, miles de personas en las calles protestando contra el aumento del coste de la vida, contra su gobierno. Y entonces esto justificaba, recogía un poco el malestar, ¿no? La gente le decía al presidente, Kitawaramba, o sea, lo que nos está pasando volverá a ti para darte caza. ¿Sabéis qué es lo curioso? Que la palabra la rescató, porque ya se había creado, la rescató el líder de una secta que había llevado a más de 400 personas a la muerte, promoviendo un ayuno definitivo para esperar el regreso de Jesús. Las personas ayunaban hasta la inanición, hasta la muerte de hambre, ¿no? Os pongo el segundo ejemplo de lo que ha sido la palabra del año 2023 para personas en otra parte del mundo. En Haití. En Haití, la palabra, o mejor dicho, la expresión, porque son dos palabras, ha sido, tampoco seguramente se pronunciará así, Boakale. Boakale, que significa literalmente madera pelada. Boakale es madera pelada. Este ha sido el grito de lucha de las patrullas de vigilantes civiles que se han organizado entre ellos para luchar contra las bandas, las pandillas y las mafias que viajan por el país asolándolo, ¿no? Secuestrando a personas, robando, matando. Entonces se han organizado como pequeños grupos de vigilantes civiles, como si nos organizásemos un grupo de nosotros, para darles caza a esta gente, ¿no? Bajo este lema Boakale, estos vigilantes civiles han matado al menos a 300 supuestos miembros de pandillas en el 2023. ¿Sabéis qué es lo curioso? Que luego el concepto ha ido más allá de las fronteras de Haití y se ha visto a fanáticos, a ultras de algunos equipos de fútbol en Latinoamérica gritar Boakale cuando su equipo le había dado una paliza al rival. E incluso hay un restaurante que ha sacado la hamburguesa Boakale. ¿Cómo os la imagináis?
Si es madera pelada, pues es una hamburguesa pinchada en un palo de madera, estacada en un palo de madera, la hamburguesa boa cale. Al final, las palabras recogen el sentir, ¿verdad? Recogen el estado de ánimo de lo que estamos viviendo, incluso el deseo, ¿no? El deseo de convertir a alguien en boa cale. Recogen también nuestras motivaciones. Y como os decía antes, pasa lo mismo con nuestros regalos, ¿verdad? Son cosas tan concretas, tan específicas. Si me han regalado una colonia es porque dos opciones. O me están diciendo que tengo que oler mejor o saben que me encanta ir perfumado y saben que, vamos, no me imagino salir a la calle sin oler a fragancia de rosas. Si te han regalado una videoconsola o un teléfono es porque saben que tienes la intención de pasar más tiempo dedicándolo a eso, independientemente de cómo eso encaje en tu rutina de estudios, etc. Como os digo, al final los regalos son cosas tan específicas que reflejan también esos propósitos que se van trasladando año tras año y que no nos satisfacen, básicamente porque no llegamos a cumplirlos del todo, ¿no? Quizá cumplimos una parte o cumplimos uno, pero no el complemento, y al final va generando una sensación de insatisfacción. Y es muy llamativo que el Evangelio comienza, en el caso del Evangelio de Mateo, pero comienza hablando de regalos, hablando de cosas tan concretas y tan específicas como regalos y de lo que eso nos tiene que decir acerca de quién es Jesús, de quién es este ser, esta persona que nos nace y que se acerca a nosotros. Así que ya de entrada os lanzo lo que va a ser la idea de la meditación de esta mañana, lo que me gustaría que nos llevásemos para casa cada uno de nosotros. La idea es que cuando hemos creído en Dios por la fe del Evangelio, tenemos que entregárselo todo a Dios. Esto lo voy a matizar a lo largo de la predicación, pero cuando uno alcanza a creer en Dios con la fe del Evangelio, cuando recibe esa fe, le entrega su vida por completo a Dios. No va a haber nada en nuestras vidas que quede fuera de su alcance o que Él simplemente no pueda reclamar. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, tiene una frase muy reconocida que dice: no hay nada en mi vida de lo que Dios no pueda decir, esto es mío, esto me pertenece. Así que Dios puede decir de toda nuestra vida, tiene que decir de toda nuestra vida, esto es mío, esto me pertenece. Como cristianos no hay nada que podamos vivir sin esa conciencia, sin la conciencia de que todo lo que somos, absolutamente toda nuestra vida, nuestra persona, le pertenecen a Dios. Y esto mismo también lo vemos un poco en la actitud de estos sabios, ¿no? Reyes no son, la palabra en griego en el Nuevo Testamento es magoi, por eso se dice magos, pero vamos a dejarlo en sabios, ¿vale? Personas que se dedicaban al estudio, etcétera, ¿no? Del versículo 2 de este capítulo 2 de Mateo que se nos ha leído antes, entendemos que la historia a estos sabios no les pilla de sorpresa, ¿no? No es que un día digan, ostras, mira que va a aparecer una estrella y va a nacer una persona. No es algo que les coja desprevenidos, sino que ellos ya llevaban tiempo preparándose. Se estaban preparando, llevaban tiempo observando el cielo a la espera de esa revelación natural que tenía que conducirles al lugar exacto de esa estrella, ¿no? Probablemente habían recibido una revelación sobrenatural, ¿no? En el versículo 12 se nos habla de que reciben un sueño cuando tienen que huir de Herodes. Matizo el tema de la revelación sobrenatural porque también un hermano querido me lo ha comentado antes. En nuestro contexto occidental, me refiero a España, Salou, en Europa, tenemos libre acceso a la Biblia, ¿verdad? Es muy difícil que nadie no pueda ir a una librería y comprarse una Biblia. Así que en nuestro contexto no suele ser la tendencia revelar cosas de forma sobrenatural, porque todo lo que necesitamos conocer de Dios lo tenemos aquí. Es verdad que hay contextos en los que las personas no pueden acceder a comprarse una Biblia y quizás en esos contextos de persecución, en esos países más cerrados, ahí sí que puede darse
la opción de un sueño, algo así. Pero por norma general, el Señor ha revelado, ha dado a conocer su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada extra y probablemente Dios no nos vaya a hablar de una forma aparte de la Biblia. Dicho esto, probablemente estos sabios habían recibido un conocimiento extraordinario que les hacía pues, estar preparados, ¿no? Buscar esa señal en el cielo, esa revelación natural, esa estrella, ¿no? Y es curioso cuál es su actitud cuando aparece la estrella. ¿Qué hacen? Se ponen en camino, ¿verdad? Dice el texto que ven la estrella y marchan, obedecen. Los sabios cuando ven la estrella obedecen, están preparados para su cometido. Y obedeciendo se exponen a una tierra que no es la suya, se exponen a unas ciudades que no conocen, se exponen a hablar con las autoridades de esas ciudades, ¿no? Con el rey Herodes. Dice el texto que se turbó Herodes y toda la ciudad. ¿Os imagináis lo que tiene que ser aguantar a un gobernante turbado? No tiene que ser fácil, ¿no? Tiene que haber ahí cierto peligro de muerte. Así que son personas que obedeciendo se exponen sus vidas. Es como si dijeran, mira, hace tanto tiempo que venimos esperando esto, hace tanto tiempo que preveemos esto, que nos estamos preparando para esto, que al final, ahora cuando se ha dado a conocer, cuando se ha manifestado, pues actuamos en coherencia, ¿no? En consecuencia. Actuamos como la ocasión lo merece. Y es muy curioso, no es un debate cerrado, pero es muy curioso porque algunos autores, estoy diciendo algunos, otros no, otros dicen que eran judíos, etc. Pero algunos autores ven en estos sabios una protoiglesia. ¿Qué quiero decir con este palabrejo de protoiglesia? Ven como una especie de iglesia muy primitiva, muy inicial, un estado como súper inicial de la iglesia, ¿no? Mucho antes de que se forme la iglesia, en Hechos, con la llegada del Espíritu Santo, con la inclusión de más y más personas en el grupo que formaban los discípulos. Algunos dicen, aquí ya tenemos lo que va a ser una pincelada de la iglesia. ¿Por qué pensáis que dicen esto? ¿Qué os viene a la mente? ¿Por qué estos sabios pueden ser una iglesia? Una protoiglesia. Os doy una pista, ¿vale? ¿Qué dice el texto? ¿De dónde eran? Dice sabios de Oriente, ¿no? Venían de Oriente. Esto significa que no venían del territorio de Israel, que no estaban en el territorio de Israel, ¿no? Si no estaban en el territorio de Israel y venían de fuera, ¿qué no eran? Judíos, muy bien. Y si no eran judíos, ¿qué eran? Gentiles, muy bien, lo he oído por ahí. Gentiles, eran gentiles, ¿no? Como tantos en la realidad de la iglesia, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí somos gentiles, no hemos nacido dentro de la comunidad judía, ¿no? Quizás echando la vista atrás en el árbol genealógico encontramos algún antepasado tal, pero la mayoría somos gentiles y lo vemos así también cuando viene el Espíritu Santo, viene también sobre gentiles. Así que por esto dicen que ya se empieza a ver lo que va a ser la semillita, el primer brotecito de la iglesia, ¿no? Vienen a Jerusalén para algo tan específico como es adorar a Cristo. Y en esto también se ve un rasgo de la iglesia. Vienen a Belén, perdón. Cuando vienen al territorio de Israel, ¿qué están haciendo? En parte, en cierto sentido, están apuntando al cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que decía, vendrán del norte, vendrán del sur, vendrán del oriente, vendrán del occidente a adorar al rey. Vendrán aquí a adorar al rey. Así que estos sabios ya están poniendo en marcha, están dándonos un anticipo de lo que va a ser el cumplimiento de esa profecía. Y esto es muy curioso, es algo que ni siquiera los judíos habían sido capaces de hacer. ¿Cuántos judíos adoran a Jesús cuando nace? Dejando de lado a su entorno familiar, a los pastores y a Simeón. ¿Os acordáis de Simeón, el anciano entrañable que está en el templo? Lo llevan a presentar al niño y él dice, ¡ay! Y Ana, ¿no? Ellos dos son los únicos que reconocen a Jesús. Aparte de toda esta gente, ¿quién de los judíos reconoce a Jesús como rey, como Señor y le adora cuando nace? Nadie. Lo cierto es que nadie, ¿verdad? Tienen que venir estos sabios gentiles
de Oriente para adorar al Rey. Además es muy curioso también el tema de la señal física de la estrella, porque los judíos también habían recibido a lo largo de su historia desde que salen de Egipto montones de señales maravillosas, increíbles. Os pongo un ejemplo. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Os imagináis esto? Una columna de fuego que se está moviendo constantemente en medio del desierto, o de nube que se va moviendo, que se va desplazando. Tiene que ser increíble, ¿verdad? El pueblo judío había visto esas señales y el pueblo judío había rechazado a Dios a pesar de esas señales maravillosas y milagrosas. Pero no pasa esto con nuestros sabios. Nuestros sabios ven la estrella y la siguen con fidelidad, la siguen con fe. Esto viene de Dios, esto tiene que llevarnos al sitio al que debemos llegar. Esto resume también el pensamiento, ¿no?, con el que vienen, con el que se presentan ante Herodes. ¿Qué es lo que le dicen? Venimos a adorar. Venimos a adorar al Rey. Venimos a adorarle. Al final, ¿por qué es importante hablar de los sabios o qué conexión podemos encontrar con ellos, ¿no? Pues mirad, os sugiero una primera idea, que es que al final la Iglesia, si se puede reconocer por algo, es por el hecho de ser una comunidad que obedece. La Iglesia es una comunidad de discípulos que obedecen a Dios en su palabra, en lo que Él ha dado a conocer de sí. Obedece. Pasan los años. ¿No tenéis la sensación de que cada año cambian más las cosas? ¿No os sentís a veces extraño ante el panorama general que se está formando, ¿no? Cambian leyes, cambian conceptos, cambia incluso la forma de relacionarnos los unos con los otros, los gustos, ¿no? Lo que parecía que a la sociedad le gustaba tanto antes, ahora lo aborrece. Cambia todo. Es como muy difícil encontrar una base en la que asentarse, pero la Iglesia permanece. Y permanece obedeciendo al Señor en su palabra, obedeciendo a aquel que no cambia, que permanece eternamente igual por los siglos de los siglos. Con respecto a esto, os decía antes, algunos autores apuntan a esta identidad gentil de los sabios. Con respecto a esto dice Malcolm Gatti, hasta el momento en el que aparecen estas personas del Oriente, la historia del Mesías venidero se había limitado a Israel solo, el pueblo del pacto. Pero aquí, de forma repentina y misteriosa, unos gentiles han presentido que su nacimiento también es una buena noticia para ellos. Han presentido que tienen algo que ofrecer, que tienen algo que adorar, tienen algo por lo que dar las gracias. He aquí una revelación de que el nacimiento de Cristo no es un pequeño paso para una religión local o nacional, sino un gran salto para toda la humanidad. He aquí que lo que se está gestando en ese nacimiento, lo que se está formando, tiene impacto incluso para nosotros. En el año 2024, en una sociedad tan radicalmente distinta, y sin embargo tiene significado para nosotros. Pero además de ser la comunidad que obedece, incluso con el paso de los años, la Iglesia también es la comunidad que adora. Es una comunidad de adoración, es una comunidad de adoradores. Es una comunidad que proclama y reconoce también constantemente, año tras año, a pesar de que las cosas cambien, quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus características, que año tras año Él es fiel, Él es misericordioso, Él es bueno y Él sigue dándose a conocer a tantas personas, sigue manteniendo nuestra vida con tanta gracia, sigue cerca de cada uno de nosotros. Así que en el corazón de la Iglesia está también la adoración. Y la Iglesia también proclama no solamente quién es Dios, sino lo que ha hecho por nosotros, encarnándose, acercándose a nosotros, en ese hijo, en ese niño, en ese bebé, en Jesús, para reconciliarnos con Él y convertirnos en verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Os acordáis que esto es lo que le dice Jesús a la samaritana en el pozo cuando se encuentra con ella? El pasaje está recogido en Juan capítulo 4 y le dice que lo único que Dios busca es una comunidad de adoradores que adoran en espíritu y en verdad.
Este pasaje de Mateo 2, versículos del 1 al 12, nos enseña una exhortación implícita también para nosotros como iglesia en la actitud de los sabios. Y esto significa que como iglesia debemos estar constantemente preparados. Debemos estar constantemente al momento, constantemente en preparación, preparándonos para vivir cada instante adorando a nuestro Señor. Nuestro deseo prioritario, lo que más debemos desear, nuestra motivación principal debe ser cumplir con ese papel que la Iglesia tiene desde su fundación, en Hechos, ya con estos sabios que llegan al pesebre, y que es reconocer a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho para que hoy podamos estar todos aquí y llamarnos iglesia. Mirar a la persona que tienes al lado y llamarle y reconocerle como parte de la iglesia. Así que es muy importante que comencemos el año nuevo hablando de cómo está nuestro corazón. Sabéis que muchas veces cuando la Biblia habla de corazón se refiere no al músculo que late, sino al deseo, a la voluntad, ¿no? a la motivación que mueve a una persona, ¿no? Y es muy importante que empecemos el año hablando de cómo está nuestro corazón, antes de empezar a hacer nada, ¿no? Seguro que el calendario de actividades ya está a rebosar. Cada fin de semana hay algo, sábado, domingo, viernes, cada semana hay cositas. Pero antes de entrar en esa rutina que parece que vas con el piloto automático, ¿no? Antes de que llegue mañana a las 7 de la mañana y se active todo el mundo otra vez, debemos preparar nuestro corazón, debemos preguntarnos cómo está nuestro corazón. Todo lo que hacemos tiene una importancia tremenda, y es un testimonio incansable para el pueblo de Salou y para este mundo. Los alimentos que se reparten es un testimonio maravilloso. Los torneos de fútbol que se organizan, que se juegan, que se ganan y que se pierden. Chapó, otro testimonio maravilloso. Los estudios bíblicos que hacemos entre semana, el tiempo de oración que podemos compartir en comunidad, todo eso habla de quiénes somos. Son los frutos que se producen, que se desprenden de nuestra fe en Cristo. Pero dejadme deciros que es importante, antes que todo empiece, que empecemos el año preguntándonos cómo está nuestro corazón, Señor. ¿Cómo está mi corazón? ¿Con qué intención, con qué motivación, con qué deseo estoy haciendo todo esto? ¿Con qué deseo estoy participando de cada ministerio? Si se ha convertido ya para mí en una rutina como la que empezará mañana a las 8, si se ha convertido simplemente para mí en una obligación, si todavía hay algo de gozo sincero en ello. La única forma de no quemarnos a lo largo del año es preparando nuestro corazón. Porque si no, cuando llegue junio, es probable que digas, mira, estoy agotado, estoy cansado, trabajo, ministerio, familia, 1000 cosas que van surgiendo. Yo lo siento, me he quemado y no quiero seguir participando en nada. No estoy juzgando, es completamente legítimo, necesitamos descanso, ¿no? Pero ¿cuál es la principal garantía para no llegar a eso, para que podamos evitar llegar a eso? Pues es lo que estamos haciendo en esta mañana, preparar nuestro corazón ante Dios. Señor, ¿cómo está nuestro corazón? Porque si hay en él alguna motivación que no te agrada, si hay en él algún deseo por hacer las cosas que realmente no está buscando adorarte, corrígelo. Corrígelo hoy. Corrígeme, Señor, prepárame para servirte y para adorarte en este año. Hay otro detalle en el pasaje de Mateo 2, del 1 al 12, acerca de la actitud de los sabios, que también es realmente ilustrativo para nosotros como iglesia, ahora que está empezando el año, ¿no? Parece que todo lo que estamos meditando, parece que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la esfera de lo espiritual, ¿no? ¿Sabéis? Los cristianos a veces somos un poco propensos a separar lo espiritual de lo físico, ¿no? Eso es una herencia que nos viene desde el principio de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia se funda, el espíritu era el sumum y el cuerpo era algo despreciable, ¿no? Entonces se formó ese dualismo y con el paso de los siglos se ha mantenido en cierto sentido. Entonces parece que la iglesia solamente se enfoque en lo espiritual,
pero al final somos un cuerpo físico. Aquí estamos. Puedo mirarte a los ojos, puedo reconocer tu sonrisa, puedo ver cómo me estás haciendo que no con la cabeza. Somos un cuerpo también, ¿no? Así que los sabios expresan su adoración en lo espiritual, ¿no? Vienen a adorar al Rey. Vienen a proclamar quién es el ser, la persona que están haciendo. Pero traen regalos. Festival. Traen sus regalitos allí también, sus presentes físicos. Se podían tocar, los ofrecen. No es algo ahí, no es una nebulosa. Son regalos de carne y hueso, ¿no? ¿Sabéis? En el griego del Nuevo Testamento, el verbo que se utiliza cuando dice que llegaron y ofrecieron esos regalos, ese verbo de ofrecer en griego es prosfero, ¿vale? Pues este verbo se utiliza normalmente cuando se habla de ofrecer sacrificios a Dios. Por el pecado, por el perdón del pecado, por gratitud. Cuando muchas veces en muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se habla de que llegaron y ofrecieron sacrificio a Dios, se está hablando de prosfero. Pero todavía tiene un uso más impactante, más destacado para nosotros. Lo siento, me he vuelto un friki del griego, tengo que decirlo. Prosfero también se usa para definir lo que Dios ofrece por nosotros. Lo que Dios le ofrece al Padre, lo que el Hijo le ofrece al Padre, por su pueblo. Os pongo un ejemplo. Hebreos 10:12. El autor de Hebreos dice, pero él, Jesús, habiendo ofrecido, la variante de prosfero, un solo sacrificio por los pecadores para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico que aquí se está hablando del nacimiento del niño indefenso que recibe adoración, que es aquel ante quien se presentan para ofrecerle, pero luego la misma Biblia recoge como el Hijo, como ese Hijo que nos es nacido, Él también ofrece su vida en la cruz, resucita, asciende junto al Padre y ofrece lo que necesitamos para tener nuestra salvación. Mirad, cada año se aprovechan estas fiestas para hablar de estos regalos, ¿no? Del oro, el incienso y la mirra, ¿no? Y seguro que habéis leído algún artículo en alguna página o habéis escuchado a alguien decir, pues el oro significa tal, pues la mirra no sé cuántos, ¿no? Hay muchas variantes, así que cuidado con lo que leéis o escucháis. Os lanzo 3 propuestas, ¿vale? Que he contrastado bastante. No significa que sea un círculo perfecto, pero las he contrastado. El oro. ¿A quién pensáis que se le regalaba oro en la antigüedad? A gente importante, ¿no? Normalmente a los reyes, normalmente a la gente que ostentaba un cargo público en el gobierno de la época. Segunda de Crónicas 9:13. El peso del oro que venía cada año a Salomón era de 666 talentos de oro. Para nosotros, más de 22.500 kilos de oro cada año que llegaban allí a su palacio de diferentes partes, ¿no? Así que cuando los sabios de Oriente le están trayendo a Jesús oro, ¿qué es lo que están diciendo? Que Él es rey. Le están reconociendo como rey, ¿no? Le están diciendo, este es el presente que tú mereces en tu condición de soberano, en tu condición real. El incienso era algo que se utilizaba en la adoración a Dios constantemente. Éxodo 37, el Señor le dice a Moisés que tiene que decirle al sacerdote Aarón que cada mañana queme incienso en el altar para el incienso. O sea, cada mañana se ofrecía incienso aromático en actitud de ofrenda a Dios. Así que es algo que está relacionado con el uso de la adoración, con el uso divino, ¿no? Así que cuando le traen incienso, están diciendo que Jesús es Dios. Le están reconociendo como Dios, ¿no? Están diciendo, he aquí un ser divino, un ser que merece incienso. ¿Y la mirra qué era? La mirra se usaba para lo humano, ¿no? La mirra se usaba como perfume
Quizás te han regalado mirra estas Navidades, ¿no? La mirra se usaba como perfume, pero se usaba también como anestésico. Era un anestésico primitivo que, mezclándolo con vino, pues eso ayudaba a aliviar el dolor, ¿no? De hecho, en Marcos 15, Jesús está crucificado, está sufriendo en la cruz, y alguien, dice el texto, que le trae una mezcla de vino y mirra, probablemente para aliviarle el dolor en su tormento, ¿no? Pero también se utilizaba como producto para embalsamar cadáveres. No había cámaras de refrigeración y los cuerpos se tenían que untar en productos y vendarlos para conservar el mayor tiempo duradero, ¿no? El Evangelio de Juan al final nos presenta a Nicodemo, que viene a la tumba, viene a donde están preparando el cadáver de Cristo y trae consigo un compuesto de mirra y áloes, probablemente para embadurnar el cuerpo, para evitar una descomposición temprana, ¿no? Así que cuando le están trayendo mirra a Jesús, ¿qué es lo que le están diciendo? Exacto, que va a morir, pero también lo están reconociendo como aquel que es completamente humano, completamente Dios, completamente humano. El único ser en la historia de la humanidad completamente divino y completamente humano. ¿Por qué es importante esto? Pues porque los sabios no solamente adoran a Jesús con sus presentes, no es solamente el hecho de ofrecer algo, sino también están, en cierto sentido, están planteando una representación de lo que Jesús es en su totalidad. Rey soberano, completamente Dios, completamente hombre. Y creo que esta ilustración también nos puede motivar a nosotros como Iglesia a considerar cómo estamos respondiendo después de todas estas fiestas, en este nuevo año al que entramos, en el que ya nos encontramos, cómo respondemos a ese deseo, a esa motivación de adorar a Dios antes que nada. ¿Cómo queremos adorar a Dios en este 2024? Mirad, si como cristianos somos testigos y siervos de Dios en la tierra, siervos del Dios vivo, como dice Pablo en Romanos, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si como cristianos somos testigos de esta clase de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo vamos a adorarle en este 2024? Señor, ¿cómo vamos a adorarte en este año? Y esto también significa que somos llamados a traerlo todo a sus pies. Somos llamados a entregárselo todo. Somos llamados a vivir por completo la totalidad de nuestras vidas enfocados en aquel que únicamente lo merece. Voy a matizar un poco más adelante esto de qué es entregarle todo a Dios, porque lamentablemente en las iglesias se ha predicado acerca de entregar de una forma abusiva. Pero antes dejarme deciros que somos llamados a entregarlo todo, a entregar nuestras fuerzas, las de la juventud como las de la vejez. Somos llamados a entregar nuestro tiempo, todo el que puedas tener o ese poquito que parece que ni siquiera lo tienes. Somos llamados a entregar cada etapa de nuestra vida, la adolescencia, la niñez, la juventud. No hay nada que para Dios sea irrelevante, chicos. Ni cuando tienes 15 años ni cuando tienes 30. Eres igual de importante y necesario en la obra de Dios. Somos llamados también a entregar nuestra salud en su mayor y en su menor robustez, nuestro dinero, nuestros recursos. Al final, si hay algo por lo que merezca la pena agotarse en este año y en nuestra vida, si hay algo por lo que merezca la pena desgastarse, entregarse por completo, darse, hasta que uno ya dice no tengo más fuerzas, es por adorar a Dios. Es por el servicio del Evangelio. Y como os decía, tengo que matizar esto de entregarlo todo, ¿no? Porque algunos falsamente han llamado a las personas a entregar todo lo que tienen con la promesa de que luego van a recibir una recompensa mucho más próspera, ¿no? Que luego van a recibir una mayor prosperidad como recompensa. Esto es mentira. Esto es una mentira despiadada.
Esto no es el Evangelio, esto es coger el Evangelio y engañar a las personas. Y no es lo que te estoy diciendo esta mañana, ni mucho menos. ¿Sabes qué? El Evangelio no es un fondo de pensiones. No funciona así. Tú no vas depositando cada año ahí, mira, Señor, este año he venido 49 domingos y he venido a 30 cultos de oración. Tú no vas depositando ahí todas las obras que vas haciendo al año y cuando tienes 70 o 80 años llamas a la puerta de Dios y le dices, devuélveme, que yo ya quiero jubilarme, quiero estar tranquilito en casa y vivir lo que me queda. El Evangelio no es esto, no funciona así. El Evangelio no es como las letras y los bonos del tesoro, ni como el crédito no sé cuántos que te da no sé cuánta rentabilidad al TAE tanto por ciento, ¿no? Que tú vas ahí metiendo, vas comprando y al mismo tiempo vas pensando, vas calculando, mira, ¿cuánto me está dando esto? Con esto me voy a poner una casa allí, voy a hacerme esto. El Evangelio es un saco roto. Es un saco roto pensando en todos estos propósitos humanos. Todo lo que vayas a entregar, entregado está. Y gracias a Dios que puedes entregarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo es el saco lleno de vida. Es el saco que te da la vida, que nos da la vida. En realidad somos llamados en el Evangelio, igual que estos sabios de Oriente, a adorar en espíritu y en verdad con todo aquello que tenemos en nuestra vida, con nuestro conocimiento, con nuestros bienes físicos, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con todo. Y todo eso a pesar de que esta vida es la vida de la insatisfacción, de la frustración, de que probablemente vayan pasando los años y digas, mira, es que a veces tengo la sensación de que esto no conduce a nada, de que me siento insatisfecho. Lo siento, pero el tiempo que le des a Dios no lo vas a recuperar en forma de unas maravillosas vacaciones por un crucero en el Mediterráneo, ni tampoco por tus ofrendas. Cuando tengas 70 años te va a tocar providencialmente la lotería, van a cuadrar ahí los números y anda, mira. Ni tampoco por el hecho de obedecer en aquello en lo que somos llamados a hacer, tampoco vamos a ser reconocidos, tampoco vamos a tener un nombre, vamos a ser famosos. ¿Cuántas veces más aparecen los sabios de Oriente en el Evangelio? Ninguna, desaparecen, pero de un plumazo, ¡pam! O sea, el evangelista te está concentrando ahí en la narración en unas personas que parecen súper importantes y luego no conoces sus nombres, no conoces sus detalles, no sabes qué pasa con ellos, no sabes si murieron rodeados de grandeza o en una pobreza extrema, completamente abandonados. Pero sabemos lo que tenemos que saber. Y lo que tenemos que saber es que nosotros ya tenemos nuestro premio. Nosotros ya tenemos nuestra recompensa. El Evangelio no se vive como a la espera de una recompensa, sino que nosotros ya la tenemos. Y es con esta garantía con la que me gustaría que como iglesia empezásemos este año, este 2024, con las palabras de 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Yo sé que me la va a dar. Me está guardada, pero me la va a dar el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso, ¿verdad? A todos los que amamos la venida del Señor, a toda la comunidad de la Iglesia. Nos está aguardada esa corona de justicia que el Señor nos va a dar. No depende de cómo fluctúe la bolsa, no depende de lo buenos o malos que hayamos sido, ni de si hemos escrito la carta, sino que el Señor nos la va a dar. Conclusión. Hemos hablado de regalos, pero también de palabras, ¿no? Las palabras y los regalos definen lo que somos. Son cosas tan específicas, tan concretas, que prácticamente puedes conocer a alguien por saber qué es lo que le gusta, o qué es lo que no le gusta, o qué es lo que le motiva, ¿no? Hemos visto algunas de las palabras que han definido el año 2023 para miles de personas, para millones de personas. Por ejemplo, para los keniatas, Kitawaramba, no lo voy a decir bien nunca, Kitawaramba. Vendrá a ti para cazarte. O para los haitianos, Boakale, madera pelada, ¿no? Quizá para ti, el 2023,
la palabra con la que lo recuerdas ha sido frustración, si las cosas no han salido como tú querías, una tras otra, ¿no? O quizás ha sido graduación. En la iglesia hemos tenido a muchos chicos y chicas que se han graduado de bachillerato, lo cual no es poca cosa, ¿eh? Así que ha sido el año de tu graduación. Quizás ha sido pérdida o ha sido ganancia. El Evangelio nos llama a pensar y desear antes que nada en una palabra: adoración. Adoración en espíritu y en verdad. Y esto tiene que ver con nuestros corazones, con nuestras motivaciones y deseos. Así que es importante empezar el año hablando de esto. ¿Cómo está nuestro corazón, Señor? ¿Qué clase de adoradores hemos sido en 2023? ¿Y qué clase de adoradores queremos ser en este año? Quizá empiezas el 2024 con más cosas en tus armarios, con una redistribución del salón que va a costarte semanas, volver a organizar, con el garaje lleno de cajas. Pero déjame decirte que a todas esas cosas en 2 semanas se te va a pasar esta ilusión, este momentillo ahora de ilusión, y entrarás por casa y lo verás y será: ah, mira, me acuerdo de aquello, sí. Ninguna de esas cosas, nada de todo ello tiene que ser imprescindible para ti, ni debe llevarte tampoco a dejar de lado ese llamado a ser adorador en espíritu y en verdad. Porque el Evangelio también nos llama, como hemos visto, como esos sabios de Oriente, a entregárselo todo al Señor. Nos llama incluso a desarraigarnos del bien más preciado que tenemos cada uno de nosotros, que soy yo, el ego. El Evangelio nos llama a ser desplazados del centro de nuestra vida y a enfocarnos en Cristo. Marcos 8:35 dice el Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En la presencia de Dios no hay nadie, no hay absolutamente nadie, ni lo va a haber, que esté en pobreza, en un sentido vital. Tampoco hay nadie que se encuentre en la bancarrota espiritual del pecado. Precisamente porque todos aquellos que habitan en la presencia de Dios son aquellos que ya tienen las riquezas de la salvación en Cristo. Son aquellos que ya tienen y que esperan esa corona que les va a ser dada. Acabo con un detalle más de estos sabios. ¿Qué hicieron cuando llegó la estrella a su lugar y vieron que ya su recorrido había acabado? ¿Qué hacen? ¿Qué dice el texto que hacen? Se regocijaron con gran gozo. Se alegraron. Se regocijaron con gran gozo. Podemos vivir este 2024 y te invito a que vivas este año con el mismo gozo de que tu vida ha llegado también a donde tenía que llegar, de que has encontrado aquello que tenías que encontrar en Cristo, de que tienes esa corona, de que todo lo que necesitabas ya lo tienes en Cristo Jesús. Y si no lo tienes, te invito y te desafío a que este año sea también el año en el que pienses en lo que el Señor te ofrece. Pienses en que Dios se encuentra cerca de ti. Su gracia continúa. Incluso en este año, Él no ha decidido todavía acabar con esa gracia, con esta historia. Todavía está interesado en ti. Todavía quiere que estés cerca de Él y que también tengas este gozo. Acompañadme en oración, por favor. Señor, comienza un año más, acaba otro, y pensamos en lo frágil que es nuestra vida, Señor. Tantos cambios, tantas cosas diferentes, nos sentimos muchas veces fuera de lugar, extraños, Señor. Pero te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia, un año más en tantas circunstancias, Señor, diferentes, en tantas situaciones, Padre. Señor, te damos gracias también por este año de vida, porque tú eres el creador de la vida y eres el que la sustenta de forma providencial, de forma maravillosa. Así que gracias, Señor. No estamos vivos por un accidente, sino porque tú lo quieres, lo deseas y quieres, Señor, que esta vida sea por completo para ti.
queremos ser adoradores dignos de ti, Señor, en este año. Te damos gracias por todas esas actividades, Señor, por todas esas cosas que ya están en nuestro calendario y que tenemos previsto hacer en este año, y por el testimonio también que nos permites hacer, por el fruto que tú creas en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero, Señor, queremos ante todo preparar nuestro corazón para hacerlas como es debido, para hacerlas como tú quieres, Señor, que las hagamos, honrándote y glorificándote, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén.